Y bien, tenemos los datos que a diferencia del caso 1 y el caso 2 teníamos los descuentos en ventas, las devoluciones en ventas, y asimismo teníamos como datos los descuentos y devoluciones en compras. ¿Sí? Adicionalmente también teníamos un IVA por compensar. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto en los formularios de acuerdo al llenado que sabemos? Nosotros debemos ir realizando el llenado en las columnas que corresponde, en las casillas que corresponde. Debía habernos quedado de la siguiente manera. Como todos los ingresos eran grabados, automáticamente nosotros teníamos que sumarlos en la casilla número 13. De hecho, nosotros ya habíamos hecho una clasificación anterior que tenemos acá en pantalla, en la parte que estoy marcando, ¿sí? Que está con rojo. Entonces, nosotros ya sabíamos dónde teníamos que llevar para el IVA. El código correspondía a la suma de ambas ventas. Ahora, el descuento en ventas debíamos llevar a la casilla 28 y la devolución en ventas a la casilla 27, ¿no? Entonces, llevábamos los datos a esas casillas correspondientes. En esta parte, ¿tienen alguna diferencia en la parte que estoy marcando, que es la determinación del IVA débito fiscal? ¿Tuvieron algún problema en esa parte al incluir la devolución y descuento en compras? ¿Ninguna, señores? No, licenciado, esa parte no. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente parte, que es el cálculo, la determinación del IVA crédito fiscal. ¿Sí? En esta parte lo único que teníamos que tomar en cuenta es que la devolución y descuentos en ventas venían a estas casillas, ¿no? A la 27 y 28. Lo extraño era que en el segundo periodo, que el periodo junio, no había ni descuento ni devolución en ventas, pero sí había devolución y descuento en compras, ¿no? Como podemos ver en la casilla 17 y 18 del débito fiscal, ¿no? Ahora, si vamos por periodos, no habría ninguna duda en el rubro 2, ¿verdad? En la determinación del crédito fiscal. Señores, Creo que no, le dicen. ¿llenaron igual como están viendo en pantalla? A ver, Daniela, ¿llenaste de esta forma el formulario? Bien. Carlos. Dicen, Sí. Adelante. o sea, lo que pasa es que es medio confuso todavía todo esto, pero, o sea, no, tengo un poco de miedo para el examen, porque de verdad está medio largo. Bueno, el examen no va a ser de 3 periodos, ¿no? Será de 1. No piensen que va a ser así. El tema de ver los casos de forma, bueno, en varios periodos, es sobre todo para entender el cálculo del IVA crédito fiscal anterior, el cómo arrastrar los saldos del IVA por compensar. Ese es el motivo. De hecho, el caso que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con donaciones efectuadas, es un solo periodo. Ya no le teman porque son números y lo único que tenemos que saber es discriminar dónde llenarlos. Eso es lo que nos da el formulario. Después ustedes ya tienen un formulario prediseñado. Adelante. Licen, una pregunta. Y en el examen, o sea, nos va a dar un caso y va a tener varios periodos, va a ser así, ¿verdad?
o van a ser varios casos? Va a ser quizás 2 casos, cada uno con un periodo. No, no va a haber necesidad de hacer Ah, tantos ya. periodos. Lo importante es que ustedes comprendan el por qué hacemos tantos periodos para ver cómo se traslada el crédito fiscal anterior, cómo se traslada el IWE por compensar. Ese es el objetivo de hacer varios periodos. Ah, ya, Lice. Ujú. Gracias. Sí, no se asusten, por favor. La idea no es esa. Sé que parece largo, sé que parece un poco tedioso, pero en realidad es únicamente, esto es lo importante, ¿no? Lo que hicimos en la parte de la clasificación. Este cuadro es importante. Si ustedes clasifican correctamente aquí, ¿sí? En su planteamiento, entonces de forma automática ustedes simplemente tienen que arrastrar esos importes a las casillas ya clasificadas. Y creo que eso es sencillo, no le veo mucho la dificultad ahí. Lo que sí es el cálculo de la actualización, eso sí, pero justamente estamos practicando para eso, ¿no? Carlos. Dice, no sé si nos podría facilitar, digamos, algún checklist o alguna lista de pasos a seguir mediante la plataforma para seguir los pasos. ¿Ya? Me gustaría preguntarme a cada rato. Claro que sí, claro que sí. Lo que les voy a subir para que le den una mirada es, hay un manual de llenado de los formularios, ¿sí? Les voy a proporcionar eso para que ustedes le puedan dar una mirada. ¿Está bien? Que simplemente va a complementar todo lo que estamos viendo en la práctica. ¿Está bien? Así ya no tanto. Perfecto. Muy bien, señores. Continuemos. Ahora sí el tiempo ya apremia y debemos concluir con los, por lo menos 2 casos más hoy. ¿Ya? Perfecto. Entonces, terminando la resolución, lo único diferente, a diferencia de los anteriores ejemplos, era que nosotros debíamos incluir las devoluciones y descuentos en compras en la primera parte, como pueden ver, la determinación del débito fiscal, y la devolución y descuentos en ventas en la parte de determinación del crédito fiscal. ¿Sí? Eso era lo único diferente. Y pues, ¿por qué era importante? Porque estos descuentos y devoluciones en ambos lados generaban su impuesto, ¿no? Si nos fijamos la casilla 39 en la determinación del débito fiscal, nos referimos a que este cálculo se efectúa a través de la suma de las casillas 13, 16, 17 y 18 multiplicado por la alícuota del 13%, ¿no? Entonces, por eso es que afecta el no tomar en cuenta este tipo de datos, ¿no? Y el también no clasificarlos. Muchas veces decimos, pero dice descuento en ventas, debería ir dentro de donde determinamos las ventas. No, porque el efecto es contrario. Tus descuentos en ventas se van a mostrar dentro de tus compras y tus descuentos en compras se van a mostrar dentro de tus ventas. Entonces, ese es el sentido contrario que ayer habíamos analizado en base a un ejemplo, ¿sí? Donde cómo es el tratamiento para el vendedor y para el comprador, ¿no? Entonces, a través de ello, esa es la única diferencia que encontramos en relación al periodo, a los ejercicios anteriores. Lo mismo pasa con el crédito fiscal de la casilla 114, la que estoy marcando en estos momentos, donde también afecta e influye la casilla 27 y 28, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es importante considerar estos datos al momento de llenar la planilla. ¿Está bien? Tenemos lo que es el total crédito fiscal, que ya sabemos de dónde proviene, la casilla 1004, y se compara estas con la casilla número 1002. Esto ya de forma automática lo hace el formulario, y como el débito fiscal de la casilla 1002 es mayor al crédito fiscal de la casilla 1004, lo que tenemos por diferencia es un saldo a favor del contribuyente, perdón, del fisco, ¿sí? Entonces, este saldo, pues, es el que tenemos que pagar. Acá, la diferencia es que nosotros estamos pagando en plazo, declarando y pagando en plazo, ¿sí? Va a ser diferente para el segundo periodo. En el segundo periodo estamos declarando fuera de plazo y también estamos pagando fuera de plazo. Y para ello nosotros debemos hacer un cálculo previo. Hacer un cálculo previo por la deuda tributaria que corresponde. Voy a ocultar un segundo
la columna del primer periodo para abocarnos a lo que es el segundo periodo, ¿sí? En el segundo periodo, pues bueno, volvemos a repetir, se llenan de acuerdo a la clasificación previa que habíamos hecho. Esto es importante, señores, ¿sí? Y llenamos los datos. ¿Qué es lo que va a pasar? También se tiene un impuesto determinado a favor del fisco, ya en la diferencia final, de 897. Estos 897 deben responder a una deuda tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debemos calcular la deuda tributaria? Lo dije hace ratito. Perdón, dice, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué debemos calcular la deuda tributaria en este caso? Eh, Tal vez por los periodos futuros, al determinar intereses, impuestos, intereses y el... Volvamos al planteamiento. Lo que nos indica el planteamiento es que este periodo se habría declarado el 31 de julio. Ahora les pregunto, conociendo de que el NIT termina en 9, ¿cuándo se debía haber declarado este impuesto? El periodo junio. El 22, Lidia. ¿El 22 de qué? ¿De qué mes? Junio. ¿Junio? Agosto. Espera. Estamos hablando del periodo junio. Vamos a declarar el periodo junio. ¿Hasta cuándo tendríamos como plazo máximo? 22 está bien, pero ¿de qué mes? Julio, entonces, Lidia. Julio. Exacto. Julio. Ahora, si yo les pongo de fecha de declaración y pago 31 de julio, a simple vista, ¿qué estaríamos viendo, observando? Hay un... Un retraso. Exacto. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos hacer un cálculo adicional dentro del mismo formulario. Ayer justamente veíamos el caso en el que cuando se declara y se paga fuera de plazo, se utiliza el mismo formulario. Pero cuando se declara en plazo y se paga después, ahí sí se utiliza la boleta de pago 1000. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. En este caso, lo que sucede es que nosotros declaramos y pagamos fuera de plazo. Por lo tanto, corresponde realizar el cálculo de la deuda tributaria, incluido el incumplimiento, la multa por incumplimiento a deberes formales. Entonces, para ello nosotros debemos hacer un cálculo adicional, están viendo en pantallas en este momento, estoy marcando, donde me remito a utilizar las cuentas que corresponden, ¿no? En este caso, el vencimiento de este impuesto es el 23 de julio. ¿Por qué? Porque el 22 de julio es un día domingo, ¿no? Por lo tanto, se recorre al siguiente. Y el día que estoy pagando es el 31 de julio. Por lo tanto, habrían ocurrido 8 días de mora y el interés, como no estamos sobrepasando los 4 años, se mantiene en un 4%. Aplicamos la fórmula de interés compuesto, pero antes debemos actualizar el tributo omitido, ¿no? No nos olvidemos, ya está por demás repetirlo, pero la actualización se realiza entre la UFB final, entre la UFB inicial, menos 1, todo multiplicado por el tributo omitido. Esa es la fórmula que va a generar nuestra actualización del tributo omitido, la casilla 925. Entonces, sumado el tributo omitido más la actualización, recién realizo el cálculo del interés mediante la fórmula de interés compuesto. ¿Sí? Como son pocos días, entonces esto también va a ser bajo, ¿no? En este punto. Por lo tanto, el interés va a ser 1. Ahora, ¿por qué corresponde la multa por incumplimiento a deberes formales? Ayer les explicaba eso también. ¿Cuál es el deber formal que se habría incumplido o que habría incumplido este contribuyente, señores? El pago dentro del tiempo en el que tenía que hacerlo.
Está pagando. El detalle es que no ha declarado su impuesto, ¿no? No nos olvidemos, debemos distinguir qué es fecha de declaración y fecha de pago. La fecha de declaración es en el momento que tú debes realizar, independientemente de que pagues o no, la declaración de tus impuestos. En este caso, el contribuyente ha hecho lo contrario. No ha cumplido con ese plazo, todo lo ha hecho el 31 de julio, tanto la declaración como el pago. En ese caso, lo que se habilita es justamente una multa por incumplimiento a deber formal. Y el deber formal incumplido en este caso es no haber realizado la declaración de los impuestos en el plazo correspondiente. ¿Recuerdan ayer, en el primer supuesto, veíamos que no se le cobraba multa por incumplimiento a deberes formales porque el contribuyente declaró en el plazo, pero pagó posterior al plazo de vencimiento, ¿no? Entonces, cuando tú declaras en plazo y no pagas, no te va a generar esta multa. Perdón, no te va a generar esta multa. Pero cuando tú no declaras y no pagas, por lo tanto, el día que declares te vas a ganar esta multa, que en el caso de empresas jurídicas es 100 UFBs y en el caso de empresas unipersonales es 50 UFBs. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, señores, considerarlo al momento de verificar si corresponde o no corresponde la multa por incumplimiento a deber formal. ¿Eso puedes repetir, porfa? ¿En qué caso era? ¿Que no pague o que no declare? ¿En qué caso? Cuando no declare. Cuando no declare este contribuyente en el plazo establecido, debía haber declarado el 23, ¿verdad? Esa es la fecha de su vencimiento. Si no declara en esa fecha, ya al día siguiente, el día 24, se genera esta multa, ¿sí? De 100 UFBs. Ahora, diferente es cuando yo declaro, si hubiese declarado en esta fecha, 23 de julio, pero no hubiese pagado. Ah, ya, súper. Entonces, me evito de pagar esta multa y lo único que voy a tener que pagar adicionalmente es la actualización y el interés. ¿Se comprende esta parte, señores? Sí, Lisa. Estos son los detalles que sí de repente van a complicar un poco el examen. Por eso es que es bien importante que lo comprendan. Sí, ayer les he dejado, se los he mandado, les he mandado al Excel donde incluso nos pusimos acá al lado, ¿no? Que la fecha, debemos tomar en cuenta como UFB inicial la fecha de vencimiento de la obligación tributaria y debemos tomar en cuenta la fecha final como la fecha de pago del tributo, ¿no? Entonces, son fechas diferentes a la actualización del IVA, por ejemplo, ¿no? En el IVA tenemos que tomar el último día hábil del mes anterior y del mes en curso. Entonces, esas son las dos principales diferencias para el cálculo tanto de la deuda tributaria como de la actualización del crédito fiscal IVA. ¿Sí? Entonces, señores, con estos datos, nosotros nos vamos a llenar justamente esos importes, ¿no? 897 es el tributo emitido, un boliviano es mi actualización y un boliviano es mi interés. ¿Me corresponde pagar una multa? Sí, declarado fuera de plazo. De 100 UFBs traducidos en bolivianos al tipo de cambio de la fecha de pago, 227 bolivianos. Por lo tanto, la deuda tributaria suma un total de 1.126. Eso es lo que yo tengo que pagarle al fisco, ¿no? Por eso declaro la casilla 576. ¿Sí? Dicen, me varía con uno. Quizás 1127. por el redondeo, no hay problema. No hay problema. Ahí, ¿en dónde te varía exactamente? O sea, sí lo he redondeado, como no puedo arrastrar los datos, no los puedo enlazar porque tiene tantas fórmulas, lo tuve que poner directamente uno. Pero haciendo mi calculadora me sale 1126 también. Sí, es por el tema del redondeo. Quizás tú sabes que el Excel toma muchos más decimales de los que nosotros consideramos al momento de hacer el cálculo. No se preocupen, el que varía con uno no va a influir. Sí, ahora si varía con 5, 10, ahí ya es diferente, ¿no? Hay un error de cálculo. Pero si varía hasta un boliviano, no hay problema.
¿Está bien? Dicen, tengo otra pregunta más. Si Adelante. decía que el periodo era en junio, en este caso, pero, o sea, el límite creo hasta pagar era el 31, no, hasta el 23, ¿no? Depende de la factura, 22, el 23, número de porque NIF, 22 caía domingo. sí, ¿Sí? y él pagó el 31, pero está en el mes de junio, no, eso, por eso le puse junio, hace Allá. rato. O sea, ¿te refieres a por qué tomamos el mes de julio? Sí, porque dice, o sea, el primero que hicimos era el 5 de, Mayo el mes 5 2018. de mayo, Ujú. luego junio y luego julio, por eso lo Sí. tomé como junio. Claro, estamos declarando el periodo junio, pero no te olvides, de acuerdo a los vencimientos de estos impuestos con periodo fiscal mensual, corresponde pagar el mes siguiente, ¿no? De acuerdo al último dígito del NIT, a partir del 13 de cada mes. Entonces, siempre lo de junio se va a declarar en julio, lo de julio en agosto, lo de agosto en septiembre, y así. O sea, Entonces, cada mes, entonces en cada periodo fiscal siempre tomo el siguiente y claro, si tú utilizo estás los declarando, datos, digamos. sí, si tú estás declarando un periodo fiscal, tú tienes que pagar el siguiente mes. ¿Sí? Si tú estás declarando el periodo junio, te tienes que remitir al mes de julio. Si estás declarando el periodo julio, lo vas a hacer en el mes de agosto. Ah, ya, entonces solo tomo en cuenta la fecha de declaración y fecha de pago, digamos, que nos va a dar usted. Sí, o sea, yo ya al momento, ¿cuándo les doy yo la fecha de vencimiento con el NIT? O sea, ustedes ahí con el NIT tienen que considerar el último dígito, en este caso 9, y verificar qué fecha vence. ¿Sí? Entonces, obviamente relacionándolo con el periodo que estás declarando. Si estás declarando el periodo mayo, entonces tienes que tomar en cuenta el 22 de junio, ¿no? ¿Por qué? Porque el NIT es número 9. Recuerdan la tablita, ¿verdad? Que veíamos tanto en el IVA como en el IT, casi al finalizar las presentaciones, esa tablita donde nosotros podíamos distinguir las fechas para cada número de NIT. Sí, listo. Ese es Y, Adelante. y si dice en plazo, si no cometió ninguna falta, ¿qué mes tomo? En plazo, por eso la fecha del vencimiento. O sea, si dicen plazos, quiere decir que este contribuyente habría cumplido sus obligaciones el 22 de junio, hablando del periodo mayo, ¿no? Si hablamos del periodo junio, estamos hablando del 23 de junio. Nada más. Entonces utilizaría las UFBs de junio, ¿no ve? No Por si estoy corresponde. No corresponde utilizar ninguna UFB porque si estás pagando en plazo, ¿qué multa qué actualización vas a calcular y qué interés vas a calcular? Ninguna. Solo cuando el dato te diga que hay una fecha que es distinta a la del vencimiento. ¿Sí? Es Entonces, la misma lógica para el crédito fiscal también, ¿no, Licen? no, para el crédito fiscal varía en el sentido de que si tú tienes un saldo, lo tienes que actualizar con el último día hábil del mes anterior y el último día hábil del mes en curso. El mes en curso Ah, tiene que cierto. ver con la fecha con el periodo que estás declarando. Si, por ejemplo, habría un saldo en el periodo junio en el que estoy marcando en estos momentos, tendrías que utilizar la UFB del 31 de mayo y la UFB del 30 de junio, ¿no? Mes Sí, anterior, mes de declaración, o sea, mes del periodo que se declara. ¿Sí? sí, sí, Eso está es. bien, Licen. Eso yo les Gracias. sugiero que, bueno, lo anoten, lo vean cómo ustedes lo pueden percibir mejor. Cada uno tiene la forma en la que de repente se memoriza este tipo de procedimientos, ¿sí? Así que anótenlo. Yo se los he puesto el día de ayer en la presentación en el Excel, ¿sí? Y si tienen alguna duda, pues estos días son claves para que podamos terminar de absorber esas dudas. No, no hay problema, lo volvemos a repetir. Hasta cuando se repite, pues ya se asimila mucho más fácil, ¿no? No hay problema, así que por favor les pido que pregunten, ¿sí? Bien, señores, entonces, con esto pues vemos de que el contribuyente habría pagado ya no solamente 897, ¿no? Esta era su deuda original. Si hubiese declarado en la fecha correcta, hubiese pagado solo 897. Pero como declaró el 31 de julio, ¿sí? Y pagó esa fecha,
Su deuda total asciende a 1.126. Pasemos a ver el mismo periodo, pero para el IUE. Para ello únicamente voy a ocultar esta última columna. Entonces, en el periodo junio del 2018 tenemos nuestras ventas. ¿Sí? Fíjense que acá no hay descuento en ventas, ¿no? Por lo tanto, no lo estamos declarando. Ayer también les dije, hay dos formas de declarar los descuentos en ventas. Una forma neteando el código 3 en el formulario 400. ¿Qué quiere decir netear? Que simplemente hacer un cálculo adicional donde dices total ventas menos descuento en ventas e incluyo ese importe en la casilla número 13, ¿no? Ahí como que no hay mucho problema. O lo puedes también hacer figurar en la casilla 23. Cualquiera de ellos vale, ¿sí? Es válido. Entonces, tenemos lo que es la base imponible, 227.994, que es la suma de los ingresos obtenidos durante ese periodo. Y adicionalmente, tenemos un saldo de IUE correspondiente al periodo fiscal anterior, ¿no? Entonces, fíjense la flechita, pues ya sabemos que esos 13.000 provienen del formulario del mes de mayo. Entonces, como en este caso sigue siendo mayor el saldo del IUE por compensar en relación al impuesto determinado en la casilla 909 que estoy marcando, vamos a obtener un saldo todavía a favor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que todavía vamos a tener un saldo en la casilla 619 de 6.197. ¿Sí? Y este saldo nos va a servir para el periodo julio. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Como estoy declarando fuera de plazo y no tengo un impuesto determinado a pagar, lo único que me va a cobrar el fisco es la multa por incumplimiento a deber formal. Esas 100 UFBs por no haber declarado en la fecha que corresponde. En este caso habíamos visto que era el 23 de julio. ¿Sí? Como no he declarado el 23 de julio, me corresponde pagar un IDF, una multa por IDF, por 227 bolivianos. ¿Sí? Entonces, fíjense que si bien el formulario te va a reconocer que todavía tienes un saldo, también te va a reconocer de que tú tienes un importe a pagar producto de la multa que se ha generado al no cumplir tus obligaciones en la fecha correspondiente. Entonces, acá lo único que tenemos que tomar en cuenta es que esos 227 se deben arrastrar en la casilla 646 como un saldo a favor del fisco a pagar y en la casilla 576 como la declaración del pago en efectivo. ¿Sí? Quizás ahí haya habido alguna duda, quizás han pensado que se podía compensar el IUE pagado con la multa. No sé qué les pasó ahí, ¿qué opinan? ¿Qué vieron? Sí, Licen, yo hice exactamente eso, que se compensaba. Sí, muy bien. Entonces, acá debemos entender que son dos cosas diferentes. Una cosa es el impuesto y otra cosa son las multas, ¿no? Y las multas provienen justamente de contravenciones. Recuerda, ¿no? Cuando clasificábamos los ilícitos tributarios, veíamos que habían contravenciones y delitos. Justamente es una contravención, ya sea por acción u omisión, el no haber declarado o el no declarar tu impuesto en la fecha correspondiente. Entonces, producto de ello, lo que se te hace es cobrar una multa. Y esa multa, pues, la debes cancelar. ¿Sí? No se puede compensar con nada. ¿Sí? Es sí o sí un pago en efectivo, en dinero. ¿Está bien? Entonces, los que han procedido a realizar eso, por favor, les voy a pedir que lo vayan corrigiendo. ¿Sí? Entonces, hasta acá, señores. Dudas, consultas, inquietudes, opiniones. Creo que yo tengo solo el problema con las fechas nada más. Después, esta parte igual no sabía Lixen, pero ya, solo sería eso, creo. Lo más complicado. Perfecto. ¿Qué opinan los demás? Antonio, ¿cómo nos está yendo? Bien, por ahora estoy entendiendo todo. ¿Sí?
Ya, Sí, sí. perfecto. Anet, Dicen, más o menos, o sea, estaba haciendo ya. y me he dado cuenta que escribí un número mal, me faltó un 0 y por eso todo me variaba, pero creo que ya me está igual, como que igualando lo que usted ha hecho, dice. Muy bien, Anet. Gracias. Brenda, Dice, sí, igual estoy comprobando con lo que hice y me ha variado unos cuantos números, como que los he tomado mal y me estaba saliendo otra cosa, pero ya lo estoy cambiando. muy bien, muy bien, muy bien. Vamos trabajando esas correcciones en línea para que así ya tengan todo esto, ¿no? Todos estos casos lo deben presentar, ojo, ¿sí? Lo vamos a presentar el día lunes, que es el día de su examen. Va a haber un espacio destinado para cada caso en la plataforma. ¿Está bien? Flavia, ¿cómo nos está yendo? Flavia creo que no está. Jiré, Sí, dicen. ¿cómo nos está yendo? ¿Se comprende? Sí, dicen, está todo bien, se entiende, pero sí es muy confuso eso de De las las fechas. fechas. Sí. Y, o sea, qué hacer cuando no declara, qué hacer cuando no paga en plazo, o sea, todo eso como que confunde un poco. Ya, muy bien. Eso lo vamos a ir puliendo todos estos días, ¿ya? Hay Ya, que ir listo. trabajando, ¿sí? Martín, Se entiende, Lisa. O sea, hay dudas al hacer, pero yo creo que para el lunes ya voy a entender todo, porque como estamos resolviendo dudas cada día, entonces no hay problema, ¿no? muy bien, muy bien. Melanie, Dicen igual todo bien, solo que yo tuve problemas con mi Excel, entonces todo bien. perfecto. Muy bien, señores. Por favor, avísenme algo que no se esté comprendiendo para volverlo a ver, ¿ya? Bien, señores. El tercer periodo como que ya va a ser muy repetitivo. Eso ya simplemente se los voy a mandar hoy resuelto, este caso 2, ¿sí? Para que simplemente comparen los resultados finales, ¿no? Igual es una presentación fuera de plazo y pues se debe hacer el cálculo de la deuda tributaria. Deuda tributaria siempre les debe sonar a fuera de plazo. ¿Ya? Entonces, cuando hay un fuera de plazo, automáticamente a ustedes se les tiene que venir deuda tributaria, ¿no? Y esa deuda tributaria la tienen que relacionar con la fecha de pago para las UFBs, ¿no? La fecha de pago y la fecha de vencimiento, ¿sí? Esa es de repente la lógica que ustedes deben manejar al momento de definir si existe o no una deuda tributaria. ¿Está bien? Y cuando hablan de créditos fiscales anteriores, ahí la palabra anterior ya te debe dar un indicio de que haya UFB del mes anterior y el mes que estoy declarando, el mes en curso, el mes de declaración. ¿Sí? Entonces, de repente son tips que nos van a poder ayudar a comprender mejor este tipo de casos. Para no confundirnos mucho con las UFBs por ahora, vamos a pasar al caso número 3, por favor. El caso número 3 es bastante bonito. ¿Sí? Perdón, el caso número 4. Caso número 4, por favor, descárguenlo en estos momentos y vamos a proceder a realizarlo juntos. Hay dos casos similares. El caso 5 va a ser de tarea para ustedes. ¿Está bien? Entonces, acá sí un poquito más vamos a complicar la situación, pero con el fin de terminar de comprender el ciclo. Bien, señores. Entonces, yo les voy a compartir en este momento el caso número... Ah, no, este es el caso 6, me estoy confundiendo. Le hice una pregunta. ¿El examen va a Adelante. ser?
Se cortó. Señores, por favor, no sé, se cortó, alguien me estaba hablando. Un favor, descarguen por hoy. Mañana vamos a ver donaciones porque también tienen que ver con un tema de UFB y quiero que todavía nos dominemos la parte de las UFBs, ¿ya? Vayamos al caso número 6, por favor. Instituciones educativas privadas. ¿Ya? Ahora, si alguien me estaba hablando, por favor, no se terminó de escuchar todo. Creo que yo, Alicia. El examen va a ser el lunes, ¿verdad? Sí. La idea es de que puedan tener el sábado y domingo para estudiar y bueno, en estos días para absolver dudas, ¿no? Igual entre el fin de semana tienen mi número, si necesitan hacerme alguna consulta de forma personal, no hay problema. Me hacen llegar su consulta, yo también les voy a responder por esa vía. ¿Está bien? Está bien, dicen, gracias. De nada. Bien, señores, tenemos el caso número 6 que tiene que ver con una institución educativa privada. Sí, en este caso tenemos los datos de la empresa, es el Colegio Privado San Lorenzo, el número de NIT es el que concluye en número 3, ¿sí? Y pues tenemos lo que es, en este caso, los periodos fiscales que vamos a declarar son el mes de abril, mayo y junio, ¿sí? Tenemos lo que es la venta de mercaderías, tenemos lo que son ingresos por servicios, tenemos lo que es el ingreso por servicios educativos, la venta de libros impresos, las compras totales, las compras vinculadas a actividades exentas y tasa cero, y las compras vinculadas a la actividad grabada. ¿Sí? También tenemos compras mixtas y tenemos un IUE por compensar del periodo anterior que recién se genera en el periodo fiscal de mayo. ¿Sí? Si se fijan los datos, pues tenemos todos estos importes que en este caso se van a declarar y pagar en plazo. Aquí ya nos vamos a olvidar de la deuda tributaria. Por un ratito vamos a descansar de ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué de diferente ustedes ven en este planteamiento? Adelante. Los servicios educativos. Muy bien, los servicios educativos. ¿Qué más? Las compras mixtas. Ya, las compras mixtas. Ahorita vamos a ver a qué se refieren. La venta de libros, dicen, eso creo que no se tomaba en cuenta en algo, no me acuerdo. Sí, eso es justamente lo que debemos distinguir. Muy bien, Oscar. ¿Sí? Entonces, son datos que nos van a servir para poder clasificar nuestros códigos en el IVA y nuestros códigos en el IT. ¿Sí? Ahora, vamos a ir analizando punto por punto. Venta de mercaderías. Un colegio normalmente, bueno, como ejemplo, porque puede vender otras cosas más, como material de escritorio. Vamos a suponer de que estas ventas de mercaderías corresponde a la venta de material de escritorio y a la venta de uniformes. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿corresponde el IVA? ¿Corresponde el IT? ¿En qué códigos? Ustedes de repente pueden estar agarrando en su pantalla o en el celular los códigos de los formularios, ¿sí? Para que así podamos ir trabajando de forma simultánea. O lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, voy a cerrar estos casos. Bien. Ahí está. Ahí está. En una parte de la pantalla tienen... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Tenemos todos los datos en la pantalla. Ahora quiero que ustedes me digan qué código
¿A qué código corresponde en el caso del IVA la venta de mercaderías? Y primero hagamos el IVA, luego vamos a ver el IT. ¿Qué código, señores? 13. 13, muy bien. Iniciamos con el código 13. El ingreso por servicios. ¿Qué servicios podría prestar una institución educativa? O sea, de repente, servicio de restaurante, ¿no ven? Entonces, este servicio está grabado, es objeto del IVA, es un servicio. Sí, listo. Sí, por lo tanto, clasificamos a la casilla número 13. Tenemos el ingreso por servicios educativos. Estamos hablando únicamente del IVA. Es un servicio. ¿Está grabado por este impuesto? Sí. Sí, es un servicio. ¿Bien? Por lo tanto, es una prestación que se encuentra dentro del objeto del IVA y pues en este caso el sujeto pasivo es el Colegio San Lorenzo. Veamos la venta de libros. Aquí sí, mucho cuidado. Debemos recordar una particularidad en este punto. Es objeto del IVA, se encuentra exento. Es exento, Licen, o sea, está exento. Exactamente. Entonces, este tipo, recuerdan que les dije cuando veíamos las presentaciones de que de la venta de libros se facturaba como tasa cero. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos considerar la casilla número 15. Fíjense, la casilla número 15 me dice ventas grabadas a tasa cero, ¿no? Por lo tanto, nosotros asignamos el código 15 para nuestra venta de libros. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, listo. Perfecto. Pasemos a las compras totales. Sabemos que las compras totales siempre se deben declarar en la casilla número 11. Las compras vinculadas a actividades exentas y tasa cero, ¿creen que me van a generar un IVA? Sí. No, Porque dicen. no, Están exentas. por lo Pero tanto, compras tampoco no había. no se va a aplicar. ¿Por qué no se va a aplicar? Porque este importe ya está dentro de la casilla 11. Por eso es que la casilla 11 es importante. Ahí yo informo sobre todas mis compras, ¿no? Y lo que yo tengo que discriminar a partir de ahí es cuáles me sirven para generarme crédito fiscal y cuáles me sirven para no generarme crédito fiscal. Y en este caso, si estamos hablando de compras que están vinculadas con las actividades exentas y tasa cero, en este caso la venta de libros, entonces pues no corresponde beneficiarme de ese crédito fiscal. ¿Sí? Pasemos a las compras vinculadas a la actividad grabada. Esta, por lo tanto, va a ir en el código 26, ¿no? Ya sabemos que todo lo grabado se declara en esta casilla. Por lo tanto, va a generar un impuesto, un IVA del 13%, ¿no? Un IVA crédito fiscal. Y tenemos lo que son las compras mixtas. Acá las compras mixtas, señores, son aquellas en las que no es posible discriminar su vinculación directa con actividades grabadas y con actividades no grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un mismo establecimiento educativo se cuenta con un solo medidor de luz. ¿Ya? Es un medidor de luz, pero que abarca para todas las unidades de negocio. Llámese unidades de negocio, la venta de mercadería, el ingreso por servicios del restaurante, el ingreso por servicios educativos, la venta de libros impresos. Como yo no puedo separar esa factura o fraccionarla y decir, a ver, el 10% va a ser para mi venta de mercaderías, el 40% para mis ingresos educativos, el 30% para los servicios y el restante para la venta de libros. Como yo no puedo hacer ese prorrateo, esa clasificación por los tipos de ingresos que genera esta unidad educativa, lo que yo tengo que hacer es considerarlas como compras mixtas. Y estas compras mixtas se declaran en la casilla número 31. Entonces, fíjense qué es lo que dice la casilla número 31.
Lo que indica la casilla número 31 es compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Entonces, ya el formulario habla de por sí. Entonces, son aquellas compras en las que el contribuyente no puede definir si esa factura es para su actividad o para sus actividades grabadas o para sus actividades no grabadas. Otro ejemplo de este tipo de gastos, yo contrato un asesor financiero que me va a ayudar a mejorar mis decisiones financieras para todos mis fuentes de ingreso. Entonces, ¿cómo voy a repartir? ¿Cuál es, no sé, cómo voy a repartir esa compra para determinar mi crédito fiscal? No, difícil, ¿no? Estoy hablando de una compra que me sirve para todas mis unidades de negocio. Entonces, lo que tengo que hacer es declarar esa factura dentro de la casilla número 31. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte, señores? Es bien importante. Obviamente los datos ya van a estar y para ustedes compra mixta debe estar relacionado a aquellas compras en las que no es posible vincular las actividades grabadas y no grabadas. ¿Sí? Y ya van a saber de que tienen que asignarle el código 31. Pero es importante que se entienda el por qué. Dudas, señores. ¿Se comprendió esta parte? Es bien. Sí, Lisa. Ok. Se entendió. Perfecto. Entonces, señores, con estos datos nosotros ya podemos llenar nuestro formulario 200. Pero antes vamos a hacer la clasificación para el ITE. Acá el IVA por compensar, en el caso del IVA, no aplica, ¿no? Solamente aplica para el ITE. Entonces, pasemos a lo que es el código IT. ¿Sí? La venta de mercaderías, ¿en qué código voy a generar? Ahí tenemos los códigos del formulario 400, lo tienen en pantallas. Estamos hablando de venta de mercaderías. ¿A qué código iría? 13. 13. Muy bien. 13. El ingreso por servicios. En este caso habíamos dicho que es un servicio de restaurante. ¿Qué código, señores? Igual creo. ¿Perdón? 13. 13. Ya. Acá, los ingresos por servicios educativos. 23. 23. ¿Por qué? Por esa casilla de ingresos exentos. Exacto, Antonio. Entonces, nosotros debemos recordar que la prestación de servicios educativos privados, siempre y cuando estén regulados por el Ministerio de Educación a través de planes oficiales, están exentos del pago del ITE. Por lo tanto, nosotros acá debemos declarar en la casilla 13 y en la casilla 23. ¿Por qué? Porque se supone que en la casilla 13 nosotros debemos declarar la totalidad de nuestros ingresos. Y en la casilla 23 vamos a discriminar justamente esta actividad exenta. ¿Sí? Ahorita ya en la práctica lo vamos a terminar de materializar este punto. La venta de libros, señores, ¿qué código? ¿13? Venta de libros. 13. 13. ¿Están seguros? ¿No recuerdan que estaba exento del pago del ITE, al igual que el IVA? 23 igual. 13 y 23. ¿Sí? En este caso, señores, la venta de libros es después de las exportaciones, es el único ingreso que está exento tanto para el IVA como para el ITE. ¿Está bien? Entonces, recuerden eso. Venta de libros impresos, exento de IVA y exento de ITE. Las compras totales, acá ya no aplica hasta acá. Acá vamos a declarar en el código 600
64, ¿no? El IUE por compensar del periodo anterior. ¿Sí? Bien, pasemos al llenado, pero no sin antes saber si se comprendió esta parte, la asignación de códigos con relación al formulario. ¿Por qué 13 y 23, Lisa? ¿Por qué 13 y 23? Porque yo en la casilla 13, fíjate qué es lo que dice la casilla 13. Total ingresos brutos devengados y o percibidos en especie incluye ingresos exentos. Entonces te está diciendo, debes declarar todos tus ingresos y en la casilla 23 recién debes realizar esa discriminación. ¿Qué ingresos son exentos? Entonces, la totalidad de tus ingresos en el código 13 y los exentos solamente se repiten en la casilla 23. De esta forma, la casilla 24 lo que va a hacer es una diferencia entre ambos códigos para determinar la base imponible. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver el ejemplo con el formulario. ¿Por qué no puedo declarar solo en la casilla 23? Es más por un tema de la estructura del formulario, ¿no? ¿Alguna otra consulta, duda, señores? ¿Pasamos al llenado? Que aquí sí se hace un poco más interesante el llenado. Bien. Pasemos entonces al llenado. Acá. Bien, señores. En el llenado, como no se va a ver muy bien, vamos a agrandar directamente la pantalla. Ustedes me van siguiendo, por favor, con los datos. Sí, ahí está. Debemos sumar en la casilla 13 los ingresos por venta de mercadería, por servicios y por servicios educativos. La suma de esos tres conceptos van a llegar a 1.395.225. Verifiquemos y sumemos esos tres conceptos. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer. Sumamos 30.000 más 22.000 más 1.000.000. Ahí tienen. 1.395.225. ¿Sí? En este caso debemos declarar en la casilla 15, ya habíamos establecido esa casilla para la venta de libros impresos, ¿sí? Por 234.050. Esto nos va a generar un IVA débito fiscal de 181.379, que es el 13% sobre la casilla 13. Fíjense que dentro de la fórmula que establece en el mismo formulario, el código 15 no está tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente es grabada a tasa cero. Entonces el formulario ya está prediseñado para que no tome en cuenta o no considere esa casilla. Entonces, si nosotros calculamos un 13% por 1.395.225, vamos a llegar a un IVA débito fiscal de 181.379. ¿Sí? Hasta acá. Todos me siguen, ¿verdad? Sí, Lisa. Muy bien. Pasemos a lo que es la determinación del crédito fiscal. Y acá sí vamos a tener un pequeño paréntesis. ¿Sí? Porque vamos a ver un tema nuevo en cuanto a lo que se respecta o se refiere a la proporcionalidad. ¿Ya? Permítanme arreglar esto. Muy bien. Entonces, acá, en las compras, nosotros vamos a declarar la totalidad de las compras en la casilla 11, los 1.013.000. Veamos los datos. ¿Sí? Tienen los datos por 1.013.000. Declaramos en la casilla 26 las compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Tenemos las compras vinculadas por 827.671. Y en la casilla 31 declaramos aquellas compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas.
¿Qué es lo diferente de esta parte en cuanto al cálculo del IVA proporcional? Veamos. En el código 114 solamente figuran los códigos 26, 27 y 28. ¿Sí? Fíjense que no está tomado en cuenta la casilla número 31. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casilla 31 se va a calcular en base a la proporcionalidad de los ingresos. Por eso fíjense, la casilla 1003 tiene una fórmula bastante amplia, ¿no? Donde toma en cuenta la casilla 31 y relaciona esta casilla 31 con las actividades grabadas y no grabadas, ¿no? Entonces, obviamente el formulario esto lo hace de forma automática, pero para que se entienda lo vamos a hacer de forma auxiliar en este punto. ¿Sí? ¿Cuánto representa, en este caso, mis ingresos grabados en relación a la totalidad de mis ingresos? Vamos a ponernos aquí la totalidad de nuestros ingresos. La totalidad de nuestros ingresos es la suma de la casilla 13 más la casilla 15. Estamos hablando de que los ingresos declarados en este formulario son 1.629.275. Lo que yo tengo que determinar para aplicar la proporcionalidad del IVA es el porcentaje que representa mis ventas grabadas y el porcentaje que representa mis ventas no grabadas o grabadas a tasa cero. Entonces, eso lo hago sencillo. Simplemente divido mis ingresos grabados entre mis ingresos totales. Entonces, determinamos que el 86% representa a mis ingresos grabados. Por diferencia, podríamos determinar los ingresos no grabados. Pero vamos a aplicar la misma forma. Entonces, tenemos que por defecto el 14% representan mis actividades o mis ingresos por actividades no grabadas o exentas. Perdón, no grabadas y grabadas a tasa cero. ¿Sí? Con esto completamos el 100%, obviamente. Ahora, ¿cómo se calcula el IVA proporcional? Y el IVA proporcional tiene que ver con estas compras mixtas. Lo que yo hago para determinar mi crédito fiscal proporcional es únicamente multiplicar los 1.767 por el 86% que representa, ¿sí?, mis ingresos grabados, y a todo esto recién aplicarle la tasa efectiva, la alícuota del 13% del IVA. ¿Sí? Si nosotros aplicamos esta fórmula, vamos a llegar a 1.700, un segundo. Acá, la casilla 31. Ahí está. Ahora sí. Aplicamos sobre la casilla 31 el porcentaje que corresponde a mis ingresos grabados y a este porcentaje recién le aplicamos la alícuota del 13% IVA. ¿Sí? Por favor, realicen este cálculo y debería salirnos lo que está en la casilla 1003. Esto simplemente es para que se entienda. Ustedes han visto que el formulario trabaja de por sí solo esta parte, pero es para que se comprenda, ¿sí? Verifiquen, por favor, con los cálculos y me confirman. Sí, sale eso, dicen. ¿Sí? Sí, dicen, sale eso. Muy bien. ¿Se comprende lo que hace el formulario en este punto? En resumen, lo que hace el formulario es discriminar y te dice, bien, como todas estas facturas que declaras en la casilla 31, las compras mixtas, ¿sí?, tú no sabes cómo vas a discriminar entre tus actividades grabadas y no grabadas. Perfecto, te dice. Entonces, cuando tú declares tus ingresos grabados y tus ingresos no grabados, vamos a hacer una relación de estos.
y solamente te vas a beneficiar en proporción a tus ingresos grabados, ¿no? En este caso, la proporción de los ingresos grabados es del 86%. Entonces, te dice que solamente te vas a beneficiar de estos 15,000 sobre el 86% que representan tus ventas grabadas. El 14%, como corresponde a tus ventas no grabadas, no te corresponde aplicar un IVA. Entonces, eso es lo que te dice el formulario, ¿sí? Y bueno, eso te lo traduce en esta fórmula que ustedes ven acá, donde es pues bastante larga, ¿no? Pero básicamente es lo que ahorita en el ejemplo y en el ejercicio hemos resuelto. ¿Se comprende, señores? Dice, Adelante. tiene que salir 1,767. Se redondea siempre. No se olviden que el formulario en bolivianos sin centavos, dice, ¿no? O sea que debemos redondear, como sabemos, ¿no? Si es .50, pasa del .50, pues hacia arriba. Y si es .50 para abajo, redondeamos hacia abajo. Dice, me sale otra cosa a mí. ¿Cuánto te sale? 1,175 en el Excel y en calculadora 1,174 con decimales. A ver, ¿alguien más verificó? ¿Cómo estás haciendo el cálculo? ¿Me repites? Tal como lo puso ahí en la fórmula. 15,875 por 86% por 13%. Ah, ya, pero tienes que cerrar primero los paréntesis. Primero realizar 15,875 por 86%. Sí, Igual. dicen, están cerrados. Dicen, cuando hago en el Excel me sale igual. Ya, entonces es por esto. Fíjense cuántos decimales. A ver, tomemos los decimales correctos. Ahí está, por eso es. A ver, háganlo con esos decimales que aparecen. Quizás es por eso. Que obviamente en el Excel lo he redondeado a 100 decimales el porcentaje. Ah, sí. Sí, es Así sí decimal. sale, dicen. Sí, sí. Muy bien. Sí. Por eso es que el cálculo ya es automático. Lo único que quiero que entiendan es la razón por la cual nosotros clasificamos esas compras mixtas en la casilla 31. ¿Sí? Esto no lo van a hacer. Todo este proceso que acabamos de verificar, no lo van a hacer. Por eso ya tienen ustedes su formulario. Pero ojo, ¿no? Si yo no sé clasificar mis ventas en estas primeras 4 casillas, puede ser de que eso afecte a mi cálculo, ¿no? Y ojo con eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo hubiese puesto en las ventas grabadas a tasa cero dentro de la casilla 13, ahí mal, ¿no? Porque eso no me va a generar una proporcionalidad. ¿Está bien? Esto sucede, y ojo, esto sucede siempre y cuando en un mismo contribuyente o en una misma empresa o existan diferentes actividades. Y una de estas actividades pues responda a un tratamiento específico, como lo es la venta de libros impresos. ¿Está bien? Eso quiero que quede claro. No hemos visto esto en los primeros casos, porque obviamente estos casos no correspondían al no tener una actividad con tratamiento específico. ¿Sí? Solamente veíamos ingreso por venta de mercaderías e ingreso por servicios, ¿no? Entonces, ahí como que no hay ningún problema, ¿no? No hay una actividad específica que requiera un tratamiento. ¿Está bien? ¿Se comprende, señores, esta parte? Sí, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Pasemos entonces a lo que es la determinación. Bueno, completemos. Acá únicamente la casilla 1004, fíjense, lo que hace es sumar la casilla 114 más la casilla 1003, ¿no? No se olviden que la casilla 1003 proviene de la aplicación de la proporcionalidad. Esto se corresponde al crédito fiscal proporcional a los ingresos grabados e ingresos no grabados. En este caso, pues la determinación es a favor del fisco por 72.015, y esto como lo estamos declarando y pagando en plazo, declaramos hasta la casilla 576, ¿no? Que es donde nosotros declaramos que vamos a pagar en esa fecha. Pasemos al formulario 400. En el formulario 400 ya va a ser un poco más sencillo, y acá justamente vamos a ver ese tema, ¿no? De por qué los ingresos por servicios educativos y venta de libros van en la casilla 13 y 23. Entonces, acá,
en nuestros datos, si nosotras solamente consideramos estos dos, la venta de mercaderías y los ingresos por servicios, que van a sumar 52.890. Ahora fíjense, voy a poner ese monto, 52.890 en el código 13. Perfecto. Y en el código 23 voy a sumar los ingresos educativos más la venta de libros. ¿Está bien? Ya sabemos que son exentos. Son 1.576.385. Ahí está. Ya está por defecto eso. 1.576.385. ¿Qué es lo que pasa con el formulario? A simple vista, señores. ¿Qué nos lanza? ¿Están correctos esos importes? Listen, perdón, ¿podría volver a explicar esa parte? Es que se me cortó mi internet y no pude ver. Por Nuevamente. favor. Cuando nosotros codificábamos al inicio del planteamiento, ¿sí? Lo que corresponde a las casillas tanto del IVA como del IT, en venta de mercaderías, ingresos por servicios, servicios educativos y venta de libros impresos, yo les decía que los servicios educativos y la venta de libros iban en la casilla 13 y 23. Me decían, pero ¿por qué en la casilla 13? No solamente debería ser en la 23. Y les dije, bueno, lo vamos a ver en el formulario. Entonces, justamente estamos haciendo eso. Solamente estoy declarando los ingresos por servicios y la venta de mercaderías en la casilla 13. Y en la casilla 23 estoy declarando el ingreso por servicios educativos y la venta de libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el formulario? ¿Será correcto? Dicen en la 13 nos falta aumentar algo más, los ingresos exentos. Exacto. Es por eso que nosotros debemos incluir en la casilla 13 no solamente los importes que estén grabados, sino también los exentos, para que el formulario por separado me pide el dato de los ingresos exentos. En este caso, en la casilla 23. Entonces, ¿qué debo hacer acá? En la casilla 13 siempre debo declarar la totalidad de mis ingresos. Y si existe un ingreso exento para el IT, como es en este caso la venta de libros y los servicios educativos, eso lo debo declarar en la casilla 23, para que el formulario de forma automática trabaje la diferencia entre la casilla 3 y la casilla 23 y determine la base imponible. Recuerdan que es la base imponible, ¿verdad? Sobre la cual se aplica el porcentaje del impuesto. Entonces, determina en la casilla 24 la base imponible y el impuesto determinado en la casilla 909. ¿Sí? Ahora se comprende, se entiende por qué no podemos declarar únicamente los ingresos grabados en la casilla 13, sino debemos incluir también los ingresos exentos. Sí, dicen. Exacto. Les decía que es un tema más por la estructura del formulario, ¿no? En la estructura del formulario aparece así. Debemos considerar en la casilla 13 los ingresos totales, brutos, tanto grabados como no grabados. Y en la casilla 23 recién debemos declarar aquellos ingresos exentos. ¿Está bien? Entonces, si nosotros realizamos ese ejercicio, pues tenemos que este contribuyente debe cancelar únicamente un impuesto de 1.587. Qué diferente, ¿no? Qué diferente con el IVA. En el IVA, pues estamos pagando más, producto de que los ingresos por servicios educativos son totalmente objeto de ese impuesto, ¿no? Y están grabados por ese impuesto. Entonces acá no corresponde llenar el IVA por compensar, porque recién eso corresponde al periodo mayo, ¿no? Fíjense, ¿por qué no estoy considerando? Ahí está. El IVA por compensar recién se genera en el mes de mayo. Por lo tanto, se debe cancelar ese importe hasta la casilla 576. Bien, señores, habríamos concluido con este caso. Opiniones, dudas, inquietudes.
¿Se comprende lo que hicimos? Está un poquito complicado, Lice. ¿En qué sentido, Oscar? En que, es que son muchos, como por decirlo, son muchos procedimientos para realizar un formulario nada más. Y eso Pero, que Sí, todo lo estamos viendo a plazo, en plazos, o eso sea, también me confunde. pero ajá. acá es donde ustedes tienen que dejar de confundirse, ¿no? Al momento de utilizar o, bueno, clasificar los códigos, ¿no? Ahí es donde ustedes tienen que, básicamente, saber qué van a llenar, ¿sí? Porque después es llevar todos estos datos al formulario, ¿no? Tanto al IVA como al IT. Y a partir de esto, pues, ustedes han visto que el formulario trabaja por sí solo, ¿sí? Entiendo de que de repente son muchos datos que estamos procesando, sí, sí, pero bueno, son los tiempos también que nos obligan a que tengamos que ver todos estos aspectos. Yo les aseguro de que si ustedes van practicando esto en sus formularios, en los formularios que yo ya les he pasado, se les va a ir haciendo más fácil de comprender. Y pues ahí ya van a poder terminar de entender el por qué va ahí, el por qué no va en ese código, o el por qué se declara en ambos códigos, etcétera. Sí, pero no sé que la primera impresión es complicada, entiendo, les comprendo perfectamente, pero hay que practicar. De verdad les digo que esto es practicando. Y practiquen. Hoy en la tarde, pues vean estos casos y vayan resolviéndolo con los formularios y vayan acompañando los resultados con lo que yo les voy pasando, ¿no? Por eso es que yo les voy a pasar, por lo menos de las primeras prácticas, a partir de estos casos, sí les voy a pasar la resolución en el mismo día, para que ustedes repasen y puedan hacer la segunda práctica de forma personal. ¿Sí? Dice, Adelante. no sé si me pasa solo a mí, pero cuando descargo las resoluciones que usted hace en el Excel, Solo o me sea, sale. no sale las fórmulas, solo los datos y como que no podemos ver de dónde sale. No sé si me Sí. pasa solo a mí. No, me pasa a Estás- mí Ese era también. mi Solo problema de veo Excel. los números. Sí, Licen, solo salen los Pero, números y no las fórmulas. claro, ya, pero a ver, ¿en qué sentido eso les complica? Ustedes tienen los formularios ya prellenados, o sea, ya tienen configurados con fórmulas. Les he pasado por separado el formulario 200 y el formulario 400, ¿verdad? Con fórmulas. Sí, pero es que es muy, o sea, para abrir muchos documentos, digamos, para no abrir, mejor dicho, muchos documentos, ya simplemente fijarnos en el documento que usted manda de los casos, de dónde es que sale. Ya, pero acá la idea no es de que ustedes simplemente busquen de dónde sale la fórmula. La idea es de que ustedes repliquen esto en los formularios que yo les he proporcionado, ¿no? Obviamente haciendo seguimiento a lo que estamos viendo en clase. No sé qué tanto les ayudaría a tener todo esto, porque en realidad esto es un Excel parametrizado para conciliar los datos y que se llenen en el formulario, ¿no? La idea no es que ustedes aprendan desde ese lado, sino desde el lado en que ustedes agarren su formulario 200 y clasifiquen los ingresos, y llenen los ingresos y las compras, ¿no? O sea, esa es la intención. Sí, por eso les he pasado los Excels así sin fórmula, porque no tiene sentido, o sea, no le veo. Si ustedes tienen esto, únicamente esto, lo que ustedes tienen que hacer ahora es agarrar el formulario 200, el que les he pasado, y empezar a llenar y decir, ah, ya, la venta de mercaderías, código 13, el ingreso por servicios, código 13. Entonces, ir llenando ese formulario para que el formulario trabaje por sí solo, ¿no? Ahora, lo que sí les puedo proporcionar es es un Excel para el cálculo del IVA crédito fiscal, de la actualización, y para la determinación de la deuda tributaria. Eso sí se los puedo pasar, pero por separado, para que lo tengan. Porfa, Pero, Licen, es que sí, justamente era en esa hoja que, digamos, no sabía de dónde salían los datos ujú. y
como que se ha complicado un poco, por eso le decía. Bien, yo les voy a hacer un pequeño Excel para que ustedes entiendan de cómo se trabaja este punto. ¿Sí? Ya, Pero se los voy a hacer para que ustedes entiendan el procedimiento, no que simplemente ustedes pongan datos y se genera automáticamente, ¿no? La idea no es eso, no es esa, ¿no? Si no, de verdad les hubiese pasado los formularios en PDF para que lo puedan imprimir y lo puedan llenar a mano, que eso es lo que normalmente se hace en clases presenciales, pero estamos ya en esta nueva forma y pues a mí no me hace ningún problema pasarles los formularios prellenados porque básicamente ustedes se han fijado que si ponen los datos correctos el formulario se llena, se va llenando de forma automática, ¿no? Entonces sí, me comprometo a pasarles esos dos puntos, ¿sí? La deuda tributaria y el cálculo del IVA crédito fiscal anterior, la actualización. ¿Estamos bien? sí, le dicen gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a este caso? Daniela, ¿cómo nos está yendo? Está bien, Lisa, le estoy entendiendo bien, pero voy a hacer otra vez uno para ver, digamos, si sin ver si puedo hacer sola. Bien, sí, justamente es la actividad siguiente que quiero que por favor ustedes agarren sus hojas Excel, porque en este caso no vamos a necesitar ni IVA crédito fiscal anterior, ni deuda tributaria. Les voy a pedir que vayamos trabajando en el Excel el periodo mayo, ¿sí? Para ello los voy a poner en dos grupos. Bueno, voy a generar cuatro grupos de trabajo y quiero que vayan trabajando el Excel, ¿sí? Vamos a hacer esto en el resto del tiempo. Quiero ver de que ustedes llenen los formularios y me lo van a mandar al finalizar la clase. Voy a habilitar un espacio en el módulo para que me envíen únicamente el periodo mayo y el periodo junio. No, vamos a trabajar por grupos esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Muy bien, entonces en estos momentos ya estoy creando las sesiones por grupos. Por favor, vayan incluyéndose a cada uno y vayan resolviendo estos dos. Yo voy a estar permanentemente en cada grupo para ver qué duda tiene. ¿Sí? Esto es trabajando, señores, así que perdámosle el miedo un poco al formulario y vayámonos familiarizando con los procedimientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta qué hora es, Licen? Perdón. Hasta las 12. Tenemos exactamente 35 minutos. ¿Sí? Ah, ya. Yo voy a dejar en pantalla, entiendo de que pueden ver mi pantalla, y si no, pues descárguenlo el caso 6 y vayan trabajando en base a estos códigos que ya ustedes tienen prellenados. ¿Está bien? Sí, Bien, Licen. señores. Vayan por favor sesionando en cada grupo y nos vemos en sus grupos respectivos. Ahora sí.
Flavia y Sofía deben añadirse a los grupos que corresponde, por favor. Flavia está en el grupo número 1 y Sofía, está, Sofía ya se, ok. En grupos para que hagamos 5. O sea, estamos haciendo la práctica 6 y él nos ha mostrado del periodo 4 y el 5 y el 6 tenemos que hacer nosotros y presentar hasta las 12. Hola, grupo 1, ¿cómo están? Bien, estamos haciendo ahorita, llenando. Por favor, cualquier duda me dicen, ¿ya? Vamos trabajando. Sí. ¿Ya? Ok, nos vemos más ratito. Sí. Flavia. Flavia se encuentra en línea. Tiene que ingresar a los grupos de trabajo.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nos está yendo? Todo bien, Licen. Estábamos comparando Eso vamos. igual nuestras lógicas. ¿Más sencillo? ¿Qué les ha parecido? ¿Un poco más? Sí, está, sí, trabajando en grupo es más fácil. Muy bien, señores. Nos vemos vamos a 5 minutos antes de concluir, ¿ya? Está bien, Licen, gracias. Les vea bien. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo? Buenas. Dicen, Ya está, ya está todo ahí, Carlos. Hay que hacer el del IT. ¿Cómo nos está yendo? ¿Bien? bien, ¿puedes verificar si está bien? A ver, ya. Sí, a simple vista, sí. Vayamos abajo, perfecto, ya. ¿El formulario 400? Todavía no lo hemos hecho. Ah, ya, perfecto. Sí, hasta ahí, por los datos que veo donde están declarados, está correcto. Está muy bien. Dice, solo tenemos que hacer del periodo de mayo, ¿verdad? Ambos. De Ambos. mayo y de... Sí, de mayo y de junio. Mayo y junio. Abril yo les voy a ya. mandar. ¿Ya? Ya, gracias. Tenemos en 10 minutos todavía. ¿Perdón? Pero no vamos a alcanzar el tiempo. Les voy a dar más tiempo para que envíen. No se preocupen, vayan trabajando hasta donde les dé el tiempo y después ya trabajan de forma coordinada. ¿Ya? No hay problema. La presentación va a ser hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Ya? No se preocupen. Ya. Vamos trabajando. Sí, buena tipa la Sofía. Ya, entonces que nos pase y ¿Cómo lo subimos están? eso. Hola, buenas. Bien. Hola, Licen. ¿Cómo les está ¿Estamos bien? yendo? Bien. ¿Sí? Estamos entendiendo de a poquito, Lisen. Sí, qué bien, qué bien. Ya, ¿no tienen ninguna duda? No por el momento. Ya, son ambos periodos por si acaso, señores. Ya, la presentación se va a hacer hasta después de las 12, quizás para la noche o para la tarde. Pero Sí, dependiendo bien. cómo avancen, ustedes vayan avanzando hasta donde les dé el tiempo. ¿Está bien? Ambos formularios y Bien. ambos periodos. ¿Ya? Ya, Licen. Ya. Gracias. Ok. Gracias. ¿Es del IT, no ves ese porcentaje? ¿O era del IVA? Bueno, no sé, del que sea, eso no entendí yo, voy a tener que volver a ver el video. De total tienes que sacar cuánto era eso ya, no tiene... Licen, Pues, Licen, creo que ya Buenas, está aquí, buenas. Licen. ¿Cómo les va? Me la va a proyectar para mostrarle. Ahorita. Ahí dónde está el Excel. Ay, Licen, así se corta mi Excel, ve mi sufrimiento. A ver, voy a volver a abrir. Primero voy a abrir y después voy a compartir, porque no sé por qué está tan... Bien, ¿cómo nos está yendo? ¿Estamos avanzando? Según nosotros, creo que ya hemos terminado. creo. Ambos Una duda, periodos, o sea, ¿no? sí, Ya, muy bien. pero en este caso creo que estaba, o sea, como no teníamos igual deuda tributaria, tampoco teníamos que actualizar ni saldo a favor, tampoco. Más fácil, Más ¿no? que- sí, pero una pregunta, en la parte, nos dijo usted que en ingresos exentos creo que es, o sea, nos dijo que había dos formas, ¿verdad? Que podíamos uno descomponerlo, o sea, poner los ingresos exentos, pero ya. esos ingresos exentos ya no sumarlo arriba, ¿verdad? Pero eso es solamente para el tratamiento de los descuentos.
Eso tienen que tener en claro. Cuando ya hay un concepto más particular como el ingreso de servicios educativos y la venta de libros, ese sí tiene que figurar dentro de la casilla 23. ¿Ya? Cuando yo les decía esto del neto, eso solamente correspondía para descuentos en ventas. Nada más. Ya, pero a ver, entonces creo que eso. Sí, a ver, un Muéstrenme el ratito. formulario. Es que un ratito, Lice, no carga el internet de nadie y ahí está, creo, a ver. Lo puedo compartir, no sé por qué se ha colgado mi computadora. Me dice esperando y nunca sale. Creo que es porque no está actualizado, porque la mía está igual y está muriendo, no abre nada. Ya, a ver, creo que ya está. Ya. Ah, ya, a ver, compartir, Excel, share. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Esta parte Ya. de los. Ahí está algo mal. Ahí están sumando, ¿qué conceptos? ¿Qué conceptos están sumando ahí? Un cachito, a ver. Hemos sumado los tres, digamos, la venta de mercaderías, ingreso por servicios y servicios educativos. Estos. Son 4 conceptos, ¿no? Ojo. Tres. Son ingreso a mercaderías, servicios, servicios educativos y venta de libros. Ya, entonces, Eso era la pregunta, o sea, y no puedo ponerle esa de venta de libros como un ingreso exento. Claro, tienes que incluirlo en la casilla 13, está como lo estás haciendo, y ahora en la casilla 23 debes sumar tus ingresos por servicios educativos y tu venta de libros. Recién, ahí tienes ya. que incluir la de servicios educativos, te falta a simple vista, ¿no? Porque se resta, ¿no? Exacto, muy bien. Ahora sí hemos terminado de comprender esta parte, porque es clarito, ¿no? Fíjate en la casilla 24, la base imponible, te indica casilla 13 menos casilla 23. Y también dice, incluye ingresos exentos. Pucha, chacha de la ley. Exactamente, por eso hay que leer. Muchas veces el formulario habla por sí solo, ¿ya? Ya dicen, Bien, después, pues. creo que... Creo que está bien. No están arrastrando el IUE. Este es el mes de mayo. Tienen un IUE por compensar. Fíjense los datos. ¿Sí? La casilla 664. Cierto. ¿Ya? Eso les va a modificar todo. Cierto. Ya, sí, Lisa. Dicen, y esto igual, lo que nos ha explicado ahorita, lo de los ingresos exentos, igual va a ir para el formulario del IT, en este caso. ¿Perdón? ¿Otra vez? En el IT, creo que... Sofi, ¿puedes poner un ratito el formulario del IT? Sí, hay un cachito que quería cambiar eso, pero ya. Más Este es de arriba. junio. Creo que el anterior era del IT, el 400. Ese es ya. el 400 es el IT. ¿Ya? Ya. ¿A cualquier? Está bien, dicen entonces. ¿Cuál es la No, duda? está bien, Sofi. ¿Cuál era la duda? No, me he confundido de formulario y pensé que era lo mismo. Muy bien. Ya. Enseguida nos volvemos a Está reunir bien, todos, dice. ¿ya? Nos vemos Ok. más ratito. Chao, chao. Bien, volvamos por favor a la sesión principal, todos.
Bien. ¿Cómo nos fue? ¿Qué les pareció resolver así, de forma grupal? Imagino que muchos han terminado de comprender varios aspectos, se han ido complementando. Sí, Lisa, no estuvo bien. Perfecto. Entonces, a partir de mañana y lo que reste hasta el viernes, vamos a trabajar de esa forma. Ya yo les voy a presentar un primer caso y posteriormente vamos a reunirnos en grupos para ir resolviendo los siguientes meses o el trabajo pendiente que quede. ¿Está bien? Esa es la intención, señores, que ustedes vayan complementando lo que saben entre los del grupo y de esa forma pues puedan complementar sus conocimientos. Algo que quiero, por favor, pedirles es que ayer mandé a través de Martín un link para que se suscriban a la llama financiera. Les voy a pedir que por favor se suscriban porque vamos a discutir sobre temas que están siendo publicados en los últimos días. Son temas bastante interesantes, tienen que ver también no solamente con lo financiero, sino también con la parte impositiva. ¿Sí? Y les voy a ir pasando yo ciertos artículos que quiero que lean. No son largos, estoy hablando de media página, dos párrafos, o sea, simplemente es una lectura para análisis, para poder discutirlo en clase o a través del foro semanal. ¿Ya? Entonces les voy a pedir que se suscriban. De hecho, me imagino que muchos ya han estado suscritos y que, bueno, están chequeando los artículos que se están publicando. ¿Ya? Por un lado eso. Por otro lado, comentarles de que se utiliza, bueno, para que complementen, si es que ustedes están con la posibilidad, existe este libro que lo voy a mostrar en pantalla, que se llama Determinaciones Tributarias. No sé si se nota bien, ahí está. ¿Sí? Es un libro bastante completo, justamente práctico respecto a este tipo de ejercicios que estamos viendo. El autor es el licenciado René Arteaga Dorado, es un licenciado con muchos años de experiencia trabajando en la administración tributaria. Sí, es un libro reciente, recién la última edición salió el 2019. ¿No? Entonces, yo en estos momentos les voy a dejar el número de contacto, ojo, ¿no? Los que puedan y los que estén en la posibilidad. Tengo entendido que él está enviando los libros directamente, obviamente a través de un mototaxi. Entonces, en estos momentos yo estoy mandándoles en el chat, ya ustedes toman nota, el número del licenciado René. ¿Está bien? Eso simplemente para complementar todos los aspectos que estamos viendo en clase, para que ustedes tengan un texto de referencia, ¿no? Y obviamente no solo es un texto para la materia, este es un texto que se utiliza también para cualquier tipo de consulta en el ámbito tributario, principalmente en la forma de llenado y en las características especiales o principales que pueda tener las diferentes empresas. ¿Está bien? Se los dejo ahí, ese es el número, el licenciado se llama René Arteaga Dorado. Pues creo que el costo está entre 60 a 70 bolivianos. ¿Sí? Eso ya lo ven directamente con él. Bien, señores, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Listen, ¿esto lo que acabamos de hacer hay que subirlo? ¿Perdón? No escuché bien. Lo que acabamos de hacer hay que subirlo, Listen, a donde hice caso de unidades educativas. Sí, está ahí, está habilitado preliminarmente hasta la 1, lo voy a extender hasta las 4 de la tarde, ¿ya? Para que... Listen, ¿sí? ¿Y todos tenemos que subir o solo uno del grupo? Solo uno del grupo, pero por favor pónganme los nombres de las personas que han participado en ese grupo, ¿ya? Así de repente delegan a una sola persona con la que han trabajado de forma centralizada, ¿ya? No hay problema. Igual, ojo, ¿no? Que esto tienen que presentarlo cada uno después el día del examen. O sea, todos los trabajos que estamos viendo en clase los tienen que ir presentando por cada caso el día del examen. Entonces, eso es indistinto, ¿sí? Bien, señores, si no había ninguna otra consulta, por favor les voy a pedir que pongan presente en el chat para que dejemos constancia de la participación y nos veríamos directamente el día de mañana, ¿sí? Por favor, los que tengan dudas en el día
resoluciones sobre los procedimientos, etcétera, también me las hacen saber mañana. Y ya he dejado también el Excel que me han pedido para la actualización del IVA crédito fiscal anterior y para la determinación de la deuda tributaria, ¿sí? Está parametrizado fórmulas, pero siempre y cuando ustedes lo alimenten con las UFBs que corresponde y con las fechas que corresponden. ¿Ya? Ya, Licen, gracias. Muy bien, que les vaya muy bien, señores. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Gracias, Chao, chao. Licen. Hasta mañana. Chao, chao.